Y bueno, en cuanto al tratamiento, aquí tenemos algo importante. Los AINES como para manejo del dolor, al igual que el tratamiento hormonal y como últimos casos también el tratamiento quirúrgico. En el caso del tratamiento con AINES para el manejo del dolor, nos habla que no existe un AINE específico que nos ayude a controlar el dolor dirigidamente. Sin embargo, podemos usar cualquier AINE. Ahora, es importante también prescribir a las pacientes un anticonceptivo hormonal combinado, como lo es el etinilestradiol de 15 miligramos al etonogestrel de 120 miligramos por día. Nos ayuda también a reducir la dispareunia, la dismenorrea y el dolor no menstrual asociados a la endometriosis. Estos son anticonceptivos orales combinados como tal y nos ayuda, por ejemplo, a disminuir la liberación de FH y LH hipoficiarias por acción de la GnRH y asimismo impedir la ovulación o disminuir el pico de LH que predispone a la ovulación. Entonces, a ello se le suma una acción anticonceptiva por los efectos del progestágeno, sobre todo en el moco cervical y el endometrio. Es importante recordar que esta presentación de la que nos habla se trata de un anillo vaginal. Otro medicamento importante es el implante subdérmico liberador de tonogestrel o el DIU medicado para reducir el dolor asociado a la endometriosis. Y se recomienda prescribir progestágenos, como es el Dianoges, a las mujeres que presentan un dolor crónico asociado a la endometriosis. Es importante saber que en este caso de los anticonceptivos orales combinados, principalmente en el caso de los que son con con estrógenos sintéticos, pues básicamente nos habla a que se trata de disminuir o alterar el eje para disminuir asimismo la concentración de estrógeno. Por otro lado, tenemos los usos de inhibidores de la aromatasa, como es el letrozol y el anastrozol. Estos son importantes porque a su vez inhiben la acción de la aromatasa, evitando la aromatización de los andrógenos y por supuesto disminuir la cantidad de estrógenos. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que existen efectos secundarios como es la desmineralización ósea y síntomas asociados como los síntomas menopáusicos. Tanto los antagonistas como los agonistas de GnRH pues básicamente se deben de prescribir como tratamiento de segunda línea. Aquí tenemos un cuadrito en el cual nos habla de los tratamientos usados así como sus acciones, ¿no? Empezamos con el AINES, el tratamiento efectivo y el primero para el manejo del dolor. El anticonceptivo oral combinado frenan estos desarrollos foliculares y hace que disminuya el pico de LH que dispara la ovulación. Básicamente se encargan de disminuir actividad por parte del óvulo. Los progestágenos modulan la liberación de gonadotropinas hipoficiarias, disminuyendo la frecuencia y aumentando la amplitud de los pulsos de liberación de LH. En concentraciones elevadas, suprimen la liberación de LH en consecuencia de la ovulación. En el caso de los agonistas, se unen a receptores hipoficiarios e inducen la liberación de grandes cantidades de FSH y LH por un efecto de exacerbación y un incremento del número de receptores de GnRH y por lo tanto los antagonistas de GnRH se unen competitivamente a receptores de GnRH, lo cual evita la acción de los pulsos endógenos de GnRH sobre la hipófisis. Y los inhibidores de aromatasa evidentemente disminuyen los niveles circulantes de estradiol, estrona y estrona sulfato, ¿no? Que básicamente antagonistas de GnRH. Aquí se habla de que bloquean o básicamente disminuyen la supresión hipoficiaria y si hacen un freno a la actividad ovárica por disminución de LH y FSH. En el caso de los antagonistas, pues básicamente nos habla de que hay más producción de receptores para GnRH y por lo tanto saturan por una forma de exacerbación la disminución de LH y FSH. Recomendaciones para el manejo quirúrgico. Aquí nos habla del tratamiento quirúrgico de elección para estos pacientes o el que es altamente efectivo, que es el tratamiento quirúrgico laparoscópico. Y en este caso, en este punto de recomendación, dice, hay que sustituir la laparoscopía diagnóstica por una laparoscopía quirúrgica. ¿Qué quiere decir? Aquí nos habla de que nosotros ya pasamos todo un proceso a través de estudios de imagen, a través de clínica,
para poder realizar como tratamiento definitivo y ya el que es resolutivo, que es la laparoscopía quirúrgica, porque nosotros no podemos explorar a una paciente con un probable diagnóstico de endometriosis sin habernos pasado el ultrasonido y la resonancia magnética como el de segunda elección. Por lo tanto, nos habla del beneficio para esta laparoscopía, pero ya como método quirúrgico, no como método diagnóstico. Y bien, es importante saber más o menos cuál es la cantidad de tejido endometrial al cual nos estamos enfrentando. Si es solamente localizado en una zona, si está en el ovario, en trompa, extrapélvico, peritoneo, incluso adherente a algunos órganos adyacentes, como es ureteros, recto. ¿Por qué? O vagina. ¿Por qué? Porque a través de eso nosotros vamos a reconsiderar tratamientos quirúrgicos o evidentemente laparoscópicos, pero en el caso de los endometriomas ováricos se realizan mejor tratando con cistectomía que por un drenaje o una coagulación, es decir, quitar todo este tejido endometrial envuelto a través de la cistectomía para poder liberarlo y sobre todo esto genera a su vez mejores tasas de fecundidad, disminuye la infertilidad, disminuye el dolor y sobre todo evita realizar unos procedimientos que no corresponden de acuerdo al sitio. La cirugía se va a realizar en un endometrioma de ovario. La cistectomía en comparación con este drenaje y coagulación produce una mayor tasa de embarazo y mejora el dolor postoperatorio, que es la clínica que llegan las pacientes. Dolor pélvico crónico e infertilidad. Se recomienda la cirugía como una de las opciones para reducir el dolor asociado a endometriosis, en este caso, en dado que los pacientes sean refractarios al tratamiento hormonal. La endometriosis profunda se define arbitrariamente cuando existe un compromiso peritoneal mayor a 5 milímetros y da clínica diferente, dolor abdominal, pélvico progresivo, asociado o no a infertilidad y que llega a afectar la calidad de vida de los pacientes. Es decir, el dolor crónico está continuo y no se puede controlar ni con tratamiento hormonal. Ahora, es importante saber más o menos cuánto esté abarcando la endometriosis, si ya está fuera, está extrapélvica o está localizada en la pelvis o en algún órgano en específico. Le va a depender del grado de infiltración del intestino los tratamientos, que van desde un Shavin, que es rasurado de la pared intestinal, una resección discoide o hasta una resección segmental, es decir, quitar segmentos de intestino, o bien una resección en forma de disco, o sea, una sola parte de la lesión y volviendo a cerrar. Es importante que debido a la complejidad anatómica de los órganos pélvicos afectados, como es vejiga, recto, sigmoides, útero, inervación del sistema vascular, se tiene que realizar este procedimiento en centros altamente especializados para el manejo de endometriosis, ya que existe un riesgo de complicaciones graves que pudiesen llevar a la muerte, incluso la muerte. Por eso, este es un tratamiento multidisciplinario. Efectos del tratamiento médico, pues básicamente, como ya les había comentado, existen algunos fármacos que tienen efectos secundarios, por ejemplo, los progestágenos y su impacto en la densidad ósea. Como hay una menor supresión de estrógenos, predispone a la resorción ósea, porque condiciona, en el caso de la medroxiprogesterona, generar un estado hipoestrogénico. Condiciona la resorción ósea, que esta misma es mayor en cuanto a la formación ósea, disminuyendo la densidad mineral ósea. Por lo tanto, vemos que esto a su vez no llega a ser lineal, sino que llega a ser por un periodo cíclico de tiempo de tratamiento. En este caso nos habla de que la mayor pérdida ósea se presenta entre el primero y segundo año. Después de este tiempo la densidad mineral ósea parece estabilizarse. En este momento nosotros tenemos que tomar medidas como individualizando a las pacientes, como dar calcio, vitamina D, realizar ejercicio regularmente, evitar fumar, cigarrillos y consumo excesivo de alcohol. Otros factores que pueden exacerbar estas disminuciones, o en este caso la densidad mineral ósea. Tanto los agonistas de la GnRH como los antagonistas, pero más los agonistas producen ciertos síntomas que es debido a la disminución de estrógeno, similares a los de la menopausia. Entonces, muchos efectos secundarios incluyen síntomas vasomotores, que son los sofocos, los calores que presentan las pacientes, trastornos del sueño,
secundario a mismos sofocos, y la atrofia urogenital, que es la sequedad vaginal, disminución de la libido, la habilidad emocional y dolores de cabeza y pérdida ósea acelerada. Entonces, se tiene que vigilar y medir el calcio, la vitamina D y sobre todo una densitometría ósea para ver qué tanto es la cantidad de pérdida ósea en las pacientes. Es importante saber que nos habla en cuanto a estas pacientes tienen síntomas menopáusicos más asociados a los agonistas de la GnRH, pero lo importante de esto es que tenemos que recomendar y monitorear la densidad mineral ósea en pacientes que tienen de 6 meses a un año o más con tratamiento de agonistas de la GnRH. ¿Por qué? Porque en el primero y en el segundo año es donde hay una mayor pérdida ósea con estos fármacos, con estos tratamientos. Y por otro lado, los inhibidores de la aromatasa, que obviamente por inhibir la producción ovárica hay algunos efectos secundarios, como incluso es el riesgo de fracturas, alteraciones en el sistema nervioso central. Y bien, ¿cuáles son las complicaciones tanto inmediatas, mediatas y tardías en los procedimientos quirúrgicos? Evidentemente, una inmediata es colocar cuidadosamente, o en este caso prevenir por medio de la cautela, colocar un trocar de acceso vascular para evitar una complicación misma vascular en la pared abdominal o en el peritoneo. Ese es como sería como inmediata. Como mediata o tardía, pues en este caso es la administración profiláctica de un antibiótico, sobre todo si encontramos una lesión inadvertida en el intestino. Así, por ejemplo, podemos dar su profilaxis y evitar un riesgo de complicación por alguna infección. En el caso de una energía mecánica, recordar el tiempo de enfriamiento de la punta de dicho instrumento, ya que puede haber lesiones por propagación de la energía. Esto usando ciertos instrumentos por medio de la laparoscopía. Se recomienda la fluorescencia de estructuras como el uretero o bien con el ganglio centinela para una mejor disección y evitar una lesión ureteral o vascular. Es por eso que se utilizan ciertas técnicas y sobre todo el equipo multidisciplinario para poder enfrentar y evitar alguna complicación. En este caso hablando de endometriosis ya extrapélvica. Y bien, los criterios de referencia segundo y tercer nivel de estas pacientes con endometriosis es que no responden a tratamiento médico con AINES, ni los hormonales, ni los anticonceptivos orales combinados para reducir el dolor. Por lo tanto, se habla de investigar qué cantidad de endometriosis se encuentra y por medio de la laparoscopía realizar el tratamiento quirúrgico. En pacientes con endometriomas mayores a 3 centímetros, se debe de enviar a la al servicio de biología de reproducción para su manejo. ¿Por qué? Porque muchas de ellas, alrededor de un 50%, presentan datos de infertilidad, es decir, son pacientes que no se pueden embarazar. Por lo tanto, se busca la alternativa de quitar estas lesiones, porque muchas de esas lesiones se encuentran en el ovario y se encuentran en el trompa, en el conducto de la trompa. Por lo tanto, se requiere un equipo multidisciplinar, ginecología, anestesiología, cirugía general, hematología, enfermería, para el manejo en conjunto de las endometriosis extrapélvicas, cuando se pueden comprometer otros órganos adyacentes. Y bien, este ya es un algoritmo de diagnóstico de endometriosis que es el resumen de lo que se ha visto tanto en la parte 1 del video anterior como este video, en el cual son datos clínicos, sospechas diagnósticas, realizas una exploración física, es decir, una especuloscopía, a ver si no encuentras algún nódulo doloroso en vagina, o realizas un ultrasonido, el transvaginal. Si este es indeterminado, realizas resonancia magnética, encuentras diagnóstico, encuentras incluso si hay extensión, das tratamiento médico para el dolor, que es el principal dato por el cual llegan las pacientes. Si encuentras algún endometrioma mayor a 3 centímetros, lo mandas a biología de reproducción, porque quizá esas pacientes también cursan con infertilidad y no se han podido embarazar y se necesita un equipo, un tratamiento ya más dirigido a nivel de esa lesión para evitar o para que este conducto sea permeable en el caso de trompa en la trompa, de falopio, y permitir la concepción, permitir la fecundación y concepción. Y a su vez dar vigilancia en cuanto también a los fármacos, que son los tratamientos hormonales, dar vigilancia, vigilar en el caso de los agonistas de la GnRH,
medir la densidad mineral ósea, ver que no exista una resolución de la misma, tratar los síntomas vasomotores incluso, y también, evidentemente, esto en conjunto con la vigilancia y sobre todo con el seguimiento que se le dé a estos pacientes, evitar y mejorar la calidad de vida de los mismos. Pues esto sería todo en cuanto a este tema de endometriosis. La verdad es que sí es muy extenso porque es muy interesante en cuanto a las teorías, definiciones, incluso las clasificaciones y qué tanto está involucrado, qué tanto está afectado la zona pélvica, extrapélvica y qué tanto también puede abarcar y puede producir la infertilidad y el dolor pélvico crónico, que pues muchas de las ocasiones no cede y que al final tiene una resolución quirúrgica.